chiquillos. Partimos la clase de manera formal y antes que todo felicitar ya al tercero medio B por la participación, porque pese a que faltaron algunos, creo que esta evaluación fue respondida básicamente con mayor responsabilidad de parte de ustedes. Lo pude ver en el promedio curso, que fue un 5-1, ¿ya? Que si bien ustedes me van a decir, ya, profe, pero eso no es tan bueno, el semestre pasado no era tan cercano así, ¿ya? Otra cosa, cuando uno no ve una evaluación, me tienen que describir el motivo de por qué no la vieron. No es como, ya no la vi, la profe en algún momento la va a reasignar, ¿ya? ¿Por qué? Porque si nosotros estuviéramos en la presencialidad y yo aquí entregara las pruebas y el que no vino me tiene que justificar, profe, yo no vine el viernes por tal y tal cosa. Pasa exactamente lo mismo con las evaluaciones de webclass, ¿ya? Así que en eso quiero ser categórica y súper enfática. ¿Alguien de los que está presente no dio la prueba? Porque todavía no los ubico por haber ido por sus caritas. Yo tengo aquí, señor Ana Balón, y los demás, Castro, Gallardo, López, Maldonado, Oyarzo, Ponce, Vergara y Villagrán. ¿Hay alguno pendiente de aquí? ¿No? Ya. Entonces, para todos los que la vieron, la evaluación va a estar disponible hoy día en la nota en la plataforma con las décimas que yo otorgué en el cuestionario que agregué en Google Classroom. ¿Ya? Hubo muy buena aceptación en ese cuestionario, entonces... Yo me saqué las 5, pero... Sacó las 5. Lo respondí después. Profe, saqué 4 o 5 porque en una me confundí. En una se confundió, ¿ve? En la que decía algo de que se lamentaba, era la penúltima. Ya. Eso es, chiquillos, igual yo me voy a comprometer con ustedes que en todas las evaluaciones lo vamos a hacer, pero en la medida de que ustedes también participen en los cuestionarios. Si yo hago el cuestionario, que si bien no es 2 horas haciendo un cuestionario, van a ser cortitos, pero también es para que ustedes apliquen lo que han aprendido, ¿ya? Como un pre-prueba. Y siempre van a ser un día antes de la prueba con el fin de que ustedes refresquen los contenidos que tienen dormidos. Díganme. No hay problema si lo presenté en el cuestionario después, creo que fue el día siguiente que lo respondí. Ya. Tiene fecha. Yo cada vez que subo un formulario o subo una actividad, ustedes se dan cuenta que pongo un mensaje, le mando saludos, ¿cierto? Y toda la cosa, y les digo, el plazo para responder o para enviar la tarea es hasta tal fecha a las 23:59. Cuando ustedes mandan algo fuera de plazo, a mí me sale tarea entregada fuera de plazo. Entonces no es una cosa de que yo no la vaya a recibir nada por el estilo, pero a mí me da por entender de que ustedes no están atentos a la asignatura y que en verdad no están poniendo atención ante eso. Díganme. ¿No? Pensé que me quería hacer. Entonces, voy a seguir trabajando con eso, vamos a seguir trabajando con actividad con nota acumulativa, recuerden, para la quinta nota del semestre. Y hoy día empezamos con una nueva unidad. Unidad que se llama cinética química, ¿ya? Yo vi que ahí con el profesor Saúl estaban trabajando un poquito en física y agarrándome un poquito de ahí, les voy a preguntar, ¿qué es la cinética? Movimiento, ya, ¿qué más? Vamos a hacer ahí una lluvia de ideas en la pizarra. Movimiento. Como digo que cinética es movimiento, debería de ser como que movimiento de moléculas o Sí, algo químico. Ya, algo de moléculas, ok. ¿Qué más? Intercambio de... Cambio de un estado a otro. Un cambio en general, ya, muy bien. ¿Qué más se te viene a la cabeza con este nombre de la unidad? ¿Qué iremos a estudiar aquí, chiquillos? Movimiento, moléculas. ¿Qué pasa cuando algo está en movimiento? Por ejemplo, yo voy aquí caminando. ¿Qué pasa conmigo? ¿Estoy en reposo? No. ¿Cómo es mi...? ¿Qué produce el movimiento? Ok, concepto de velocidad. ¿Qué es la velocidad? Es Velocidad. el cambio de un objeto en el tiempo. ¿El cambio de un objeto? ¿Cómo se calcula la velocidad en física? Ustedes que son físicos. Aquí me puedo agarrar de ese concepto. A ver. ¿Cómo calculamos la velocidad, por ejemplo, de un auto? ¿Cómo sabemos cuando el papá o la mamá o ustedes, si es que alguien conduce, vamos más rápido o más lento? La velocidad tiene que ver con la distancia, ¿cierto? O sea, si yo voy aquí, yo puedo recorrer esta distancia. Distancia recorrida en un tiempo determinado, pero resulta que aquí nosotros estamos hablando de cinética química, o sea, del movimiento, pero de algo químico.
ya no solamente vamos a hablar de un auto, por ejemplo, sino que aquí lo que vamos a estudiar es cómo se produce una reacción química. Nosotros ya sabemos de primero medio que una reacción está compuesta por ¿quiénes? Reactantes y productos. ¿Cuáles son los reactantes? Los de la izquierda. Ya, los de la izquierda y los de la derecha. De la izquierda. Reactantes son la de la izquierda. Los reactantes son los de la izquierda, ¿cierto? Los productos son los de la derecha. Y los reactantes se van a juntar para formar un producto. Pero resulta que si yo tengo esta reacción, ¿cuánto tiempo va a tardar en producirse este producto? ¿Puedo saber yo cuánto tiempo va a tardar en reaccionar A con B para producirse? No debería de ser, ya depende del, como que del estado o de lo que esté formado esa... Ya, va a depender de las características que tengan estos amigos. Sí. Si se llevan bien, podrían juntarse más rápido. Bueno. Si se llevan mal, tendrían una cierta... Como el no agua y el nivel de aceite. ¿Cómo? El agua y el aceite. Como el agua y el aceite, que por más que nosotros queramos juntarlo, ¿cierto? Aplicamos algo. Pero miren, eso es un buen ejemplo. El agua y el aceite, chiquillos, si ustedes los quieren juntar, ¿qué harían? Los gatos. Ya. Y Sí. cuando estoy batiendo, ¿qué estoy haciendo? Haciendo un cambio. Ya, pero por ejemplo, ya. Agua con aceite. Se va a mezclar, simplemente va a estar como la molécula dividida, pero se va a ver como que se mezcla. Pero no. Ya, entonces yo intento que se mezclen, ¿cierto? Voy aquí. ¿Y qué estoy produciendo ahí? Fuerza cinética. Bueno, Sí, de la cuchara. Ya, o sea, tomo la cuchara, ¿cierto? Intento, pero más que todo estoy agitando. ¿Y qué es la agitación? Cuando yo, por ejemplo, voy corriendo muy, muy rápido y digo, estoy agitado. Un cambio. Siento que obviamente que hay una circulación, siento que ya estoy como sobreexcitado de cierta forma. Una Lo saturación. mismo le va, ¿cómo? Una saturación. Una saturación puede ser, más que todo, estoy moviendo con el fin de que estas partículas empiecen a despertarse. Es lo mismo que ocurre con nosotros. Nosotros si nos movemos sentimos un cierto grado de que nos da más calor, ¿cierto? La velocidad es mayor, tenemos una reacción. A las partículas les pasa exactamente igual. Cuando yo quiero, por ejemplo, que el azúcar se disuelva más rápido en mi tecito, que el agua no estaba tan caliente, ¿qué hago yo? Revuelvo. O sea, estoy aplicando una cierta fuerza externa ¿para qué? Para que las partículas se muevan. Y ese movimiento lleva a que dentro de esa reacción química haya una velocidad. Por lo tanto, lo que yo quiero que ustedes aprendan en esta primera clase es que el tiempo que tarden en reaccionar estos dos es de interés de la cinética química. Voy a tener reacciones que van a ser muy lentas, voy a tener reacciones que van a ser muy rápidas, pero eso uno en un laboratorio lo tiene que controlar. O sea, imagínense, ¿cuánto tiempo tengo que dejar reaccionando dos reactantes para formar un producto? Me van a decir ahí en la bibliografía, ¿sabe qué? Usted, profesor de laboratorio, o usted, estudiante, tiene que estar 2 horas en agitación. ¿Ustedes van a poder pasar 2 horas así revolviendo a la misma velocidad? ¿Yo puedo controlar la velocidad de agitación con mi mano? ¿Puedo o no puedo? Sí. ¿Sí? Pero no voy a estar con la resistencia. Y si yo digo 24 horas, ¿ustedes se pondrían ahí en un laboratorio 24 horas a revolver? No, pondré la máquina. La licuadora. A eso voy. A través de la sistematización de los procesos químicos, uno va encontrando ciertas herramientas, como decía Kim. ¿Para qué? Para poder regular la velocidad con la que reaccionan. ¿Por qué? Porque efectivamente no voy a pasar 24 horas revolviendo. Mi fuerza no va a ser 24 horas igual. Dígame. Creo que los forenses tienen como una cápsula donde guardan las muestras con un Ya. químico y eso los centrifuga y hace que se junten como el químico que puso la sangre en todo caso. ¿Cómo? Es como una cápsula que Ya. meten los tubos de ensayo Ya. y empieza a dar vuelta. Está en agitación constante. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo, por ejemplo, una solución que nosotros vimos el año pasado, soluciones químicas, y yo les decía, chiquillos, hay un soluto y hay un solvente. Si yo tengo un soluto que tiene una naturaleza que tiende a precipitar, es decir, que tiende a concharse abajo, si yo dejo de agitar, esa solución no va a tener la misma concentración.
¿Por qué? Porque la concentración, ¿qué era la concentración química? Y eso es algo que hoy día tienen que recordar. ¿Cuánto había en un producto? O sea, ¿Cuánto absoluto? ¿cuánta concentración? Ya, a ver, ordenemos las ideas. ¿Cuánto había? Usted dice, ¿Cuánto absoluto? ¿cuánto soluto? O sea, había, soluto, ¿qué más? ¿Qué es para ustedes la palabra concentración si yo le digo, chiquillos, concentración? ¿Cuánto hay de algo? Ya, o sea, ¿cuánto hay? Porque no estamos viendo con un apellido químico. O sea, yo digo, cuando me concentro, focalizo en algo que yo quiero hacer. Ese es el primer concepto que nosotros aprendemos. Pero si yo amplío esto y le pongo un apellido, que sea concentración química, ya no solamente voy a decir, no, estoy mirando la química. No. La concentración química hace referencia a la cantidad de sustancia que yo tengo presente en una solución determinada. No. Es lo mismo. Dígame. No, iba a dar un ejemplo. ¿En qué? Un ejemplo. Dígalo. El agua es como el polvo, si se le echa mucho polvo, se va a concentrar. Se va a concentrar. Es exactamente lo mismo. Nosotros decíamos, ya, voy a tener 2 vasitos aquí. Y es el mismo ejemplo que trabajé con el tercero cero. Tengo 2 vasitos y voy a tenerlos los 2 con 2 litros de agua. 2 litros de agua. Y resulta que les voy a echar azúcar. ¿Por qué? Porque la abuelita se sintió mal, como que se descompensó y le vamos a dar agua con azúcar. Va de aquí, prepara un vaso y le echa, por ejemplo, una cucharada de azúcar. Ya eso nos decía una cucharada. ¿Qué se entiende? Una cucharada. Entonces empieza el azúcar a estar dentro del vaso. Pero viene Valentina y dice, no, mi abuelita es más azucarada, yo le voy a echar 2 cucharadas de azúcar. Entonces, ¿qué va a pasar? La cantidad que yo tengo de azúcar aquí, ¿es igual a la cantidad que tengo acá? No. La naturaleza ya está más concentrada. ¿Más soluto en qué? ¿Más solvente o más soluto? ¿Cuál es el soluto y cuál es el solvente? El soluto es como que la masa. Es digo, que hay en menor cantidad y el solvente es lo que lo disuelve. Muy El agua es bien. el solvente. El agua es el solvente universal. ¿Se acuerdan que yo les dije eso el año pasado? Nunca se olviden que donde hay agüita, ella actúa como solvente porque es muy amigable y los abraza a todos. Pero menos al aceite, con él se lleva muy mal. Pero resulta que aquí, yo por algo les dije, 2 litros y 2 litros. Si este fuese un litro o fueran volúmenes distintos, yo no podría decir a ciencia cierta cuál es más o menos concentrado. Ahora puedo decir porque son iguales los volúmenes, pero resulta que el soluto que yo estoy añadiendo a esta solución es distinto. Entonces, ¿qué se va a demorar más en disolver? ¿Una cucharada? 2 cucharadas. 2. Entonces, si yo quisiera que ellas se disolvieran en el mismo tiempo, ¿qué velocidad tendría que ser mayor? La de 2 cucharadas. ¿La de una? La de 2. La de 2. O sea, la que tiene mayor concentración va a tener mayor velocidad de reacción. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el objetivo de la clase del día de hoy, que no lo había nombrado, es conocer conceptos relacionados con la cinética química. Y el primer concepto más importante que quiero que anoten en sus cuadernos es velocidad de reacción. Si se dan cuenta, chiquillos, yo siempre le hago énfasis en que la química y todas las asignaturas van todos los contenidos de la manito. Entonces aquí ustedes tienen que manejar concentración química para poder entender lo que vamos a decir ahora. Igual el agua caliente y el agua fría influyen. ¿Y ahí por qué influye? ¿Qué pasa con el agua caliente y el agua fría? Eh, ¿Es la misma agua o no? sí, ¿Ya? Es lo que Depende te de No. la temperatura y efecto de sistema también. Excelente. ¿Por qué? Porque ¿Qué pasa con la grasa o con simplemente lo mismo, ¿cierto? Vamos a lavar la loza y nosotros ¿qué decimos? Con agüita caliente, como que sale todo más rápido. Porque la temperatura es uno de los factores que afectan a este amigo que se llama velocidad de reacción. Y vamos a tener una clase que se va a llamar, ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó, se me fue la palabra. Pero vamos a tener una clase que se denomina cuáles son las variables que afectan a la velocidad de reacción. ¿Qué es la velocidad de reacción? Pongan ahí, se define velocidad de reacción. Lo voy a escribir aquí en la palabra, o sea que en la pizarra para que no se confunda. Velocidad
reacción. Ese es un concepto, el primero que tenemos que manejar en la cinética, porque ya sabemos que la cinética es el estudio de la velocidad con la que van a reaccionar los reactantes para formar un producto. Eso es cinética química. Y el primer concepto que vamos a definir es velocidad de reacción. Se define como el cambio de concentración. Se define como el cambio de concentración de las sustancias participantes de una reacción química. Se define como el cambio de concentración de las sustancias participantes de una reacción química en un intervalo de tiempo determinado. ¿Una reacción química? En un intervalo de tiempo. En un intervalo de tiempo determinado. Muchas gracias. ¿Intervalo de qué? En un intervalo de tiempo determinado. Es como que estoy definiendo velocidad en física, ¿cierto? Pero ¿qué cambió aquí? Seguimos ocupando la variable ¿Qué tiempo. con sustancia? Pero ahora es concentración. No es Pero ahora no es velocidad. distancia, yo no voy a ver cuánto corre el átomo de aquí a la puerta. Lo que yo voy a ver es cómo varía la concentración de ellos desde que inicia una reacción hasta que termina. ¿Cuánto se demora? ¿Cuánto se va a demorar? Pero eso va a depender de la naturaleza. Si ellos se llevan bien, por ejemplo, como ellos dos, como el azúcar con el agüita, va a ser una reacción rápida. Pero resulta que en la química hay naturalezas que no son iguales y que ellos van a tener, no sé, o a uno le va a gustar el agua y al otro no le va a gustar el agua. Pero yo, según la necesidad que está generada, ¿cierto?, por la comunidad en general, porque recuerden que la química a través de procesos industriales satisface necesidades de la población, ¿ya? ¿Por qué creen ustedes que se creó la vacuna del COVID? ¿Por qué se creó? La necesitamos porque se estaba poniendo la Porque la necesitamos, ¿cierto? La necesitamos de cierta forma, ¿para qué? Para haber vuelto a nuestras rutinas, Sobrevivir. ¿ya? Para sobrevivir. ¿Y qué es lo que pasó? La química dijo, la biología y toda la industria dijo, ok, tenemos que buscar la forma de encontrar que una reacción química genere un Desplazamiento. desplazamiento de... Sí, del virus. O sea, claro, que genere una respuesta, que sea un producto, que sea inofensivo para la población que se lo va a poner, pero sí que sirva para alertar ante este virus, ¿ya? Entonces, la velocidad de reacción tiene como una definición bien matemática, ¿no? ¿Ustedes podrían transformar eso a una expresión matemática? Serían como gramos de concentración. ¿Gramos? ¿En qué se medía una concentración química, chiquillos? ¿Cuáles eran las unidades de concentración que yo les enseñé el año pasado? Kilos, litros, Gramos. miligramos. Ya. Ahí como hay un pupurrí de concentraciones. A ver. Aquí el soluto, el azúcar, está en estado. Líquido. Sólido. Ah, no, el azúcar está en sólido. El sólido, ¿cómo lo puedo medir? Con kilos y con gramos. Con kilogramos, con gramos. Aquí el solvente, ¿en qué estado está? El líquido. ¿Y el líquido, en qué unidades de medida lo puedo tener? Litro y mililitro. Litros, mililitros, CC, centímetros igual. cúbicos, ¿cierto? CC. Eso, cc, centímetros cúbicos, todo eso. Entonces, la unidad de concentración que nosotros vamos a ocupar en la velocidad de reacción es la concentración molar. ¿Se acuerdan de ella? Sí. ¿Sí? A ver, Sí, pero nunca la entendí, de hecho me costó mucho. concentración molar. Era algo de número. Sí, que hablaba de si, como, tiene que ver con la concentración, que un mol. A ver, ya, si por ahí está. 14, 16. Me acuerdo que usted una vez nos mostró en una diapositiva que había mucho frasquito y usted le colocaba la concentración era de 10 molar
Colocaba ¿Ahí arriba en los gramos? ¿O no? ¿Aquí arriba eran los gramos? ¿Sí o no? ¿O no? Era más. Si yo aquí hablé de una sustancia, ¿se acuerdan de un amigo, de un concepto que yo repetí mucho que se llamaba mol? Sí. ¿Sí? ¿Y qué era el mol? Número de átomos. No. No, Que está relacionado con primero medio, pero mol corresponde a la cantidad de sustancia que yo nombré aquí, de las sustancias que están presentes en la reacción. Entonces, aquí yo no puedo decir, ay, tengo 200 gramos y aquí tengo 500, porque en este caso, en ambos hay azúcar. Pero si yo quiero comparar, por ejemplo, sal y azúcar, ¿será lo mismo 500 gramos de sal que 500 gramos de azúcar? No, ¿Por qué? porque la sal es distinta a la azúcar. Ya, y es distinta, ¿por qué? Con una ensalada y una de dulce. Por los mol, ya, y más sencillo que por los mol. Por su concentración. ¿Por? Por lo que lo compone, su naturaleza es distinta. El azúcar tiene sus carbonos, ¿cierto? Tiene sus hidrógenos, tiene sus oxígenos, pero la sal tiene sodio y tiene cloro. Entonces la naturaleza de los elementos que componen esas sustancias es distinta. Por eso no podemos trabajar solamente con gramos, sino que la molaridad trabaja con moles, ¿ya? Que les voy a recordar cómo se calculan, y volumen de solución en litros. Esto que no se les olvide. ¿Cómo se calcula la concentración molar? Los moles de soluto, ¿ya? Que son los que están en menor cantidad, como habían dicho ustedes al inicio de la clase, en un volumen de solución en litros. También había una que era en kilos. La molaridad, pero esa no se ocupa aquí en la cinética química. En cinética solamente ocupamos molaridad, ¿ya? Una medida de concentración química que se llama molaridad. Chiquillos, ¿cuál es la unidad de medida entonces? ¿Mol? ¿En qué? Mol en Partido de litro. litros. Por lo tanto, lo que yo voy a ocupar en la velocidad de reacción siempre van a ser concentraciones del tipo mol por litro. Y yo dije que esta velocidad era una variación. ¿Y cómo yo matemáticamente expreso una variación o una diferencia? Cambio. Y resto. No cambio. Restando. Por de diferencia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener una diferencia de concentraciones. Para que no escriban siempre molaridad, la van a representar a través de corchetes. ¿Qué van a poner dentro de esos corchetes? La especie. ¿Cuál es la especie? Lo vamos a definir así. Imagínense que de A llegamos a B. ¿Ya? Entonces yo voy a decir, ok, si yo quiero saber la velocidad de A, tengo que saber la concentración de A. ¿Cierto? Yo partí en el inicio con la concentración de A. A ver, ¿dónde puedo hacer eso para que quede más mejor explicado? A ver. Para que no me quede tan arriba. Vamos a hacerlo acá, fíjense. El mismo ejemplo. De A, voy a dar a B. Inicialmente, cuando yo parto en el inicio de una reacción, chiquillos, ustedes me dijeron que habían reactantes y productos. Yo parto con el reactante. ¿Hay producto? Sí. ¿Hay producto o es lo que yo quiero formar de esa reacción? Si quiere formar. Entonces, tengo una concentración inicial de A, pero tengo una concentración inicial de B, No, porque todavía no se llega. porque todavía no lo formo, ¿cierto? Entonces él no existe. En el instante inicial, yo no tengo nada. Si quieren le ponen un 0, le ponen un 0 y una rayita. No hay nada. Pero resulta que mientras pasa el tiempo, porque aquí en la cinética tenemos que estudiar el tiempo que se demora, vamos a llegar a una situación final o a una situación 2. ¿Y qué es lo que va a pasar? ¿Va a haber una concentración de A? Sí. Puede haber. Puede ser muy pequeñita o puede ser muy parecida a la inicial, pero va a existir. Pero ahora va a ser una concentración ya no inicial, sino que final. Y va a aparecer este compañero, ¿no? Sí. ¿Va a aparecer o todavía no? Si ya estamos en una situación final,
¿Habré creado producto de esa reacción? Sí. ¿Cierto que sí? Entonces, va a aparecer el concepto de la concentración de B final. Para nosotros poder escribir matemáticamente la expresión de velocidad, vamos a hacer la diferencia de una sustancia. Yo no puedo mezclar concentraciones de A con concentraciones de B, porque uno es reactante y el otro es producto. Entonces lo hacemos primero para A. ¿Cómo sería? Siempre es lo final menos lo inicial, igual que en física. Concentración de A final menos concentración de A inicial. Pero resulta que esto pasó en un intervalo de tiempo. En un tiempo final menos un tiempo inicial. Pero resulta que a veces no solamente les van a hablar chiquillos, o yo en este caso que soy la moderadora de la clase, no solamente les voy a hablar de inicio y de término. Yo podría preguntar qué pasa en un rango de tiempo justo al medio, por ejemplo, de la reacción. Entonces, para ampliar este concepto lo vamos a escribir así. Velocidad es igual a una concentración de la sustancia A en un tiempo 2 menos la concentración de la sustancia A en un tiempo 1. ¿Para qué? Para no solamente enfatizar en que es el inicio y el final, sino que pueden ser cualquier instante de tiempo de una reacción. ¿Cómo quedaría abajo entonces? A2 y A1. ¿Aquí cómo quedaría? B, A. O sea, Tiempo 2, Tiempo 2 menos tiempo 1. Y yo ahora les pregunto, chiquillos, este reactante A o esta sustancia A, ¿se está consumiendo o se está produciendo? Si ustedes lo miran en la reacción, Está consumiendo, ¿no? ¿por qué? Porque se están restando. Ya, pero miren aquí la reacción. ¿Qué está pasando con A? ¿A se está formando? ¿A se está consumiendo? Está formando B. ¿Quién se forma? El B. El B se está formando. ¿Y gracias a quién se forma él? A. ¿Por qué? Porque el A se consume. Yo tengo que empezar a consumir mi reactante para que este reactante se transforme en este producto. Es como los redos que ¿Por qué? Porque son reacciones químicas y siempre van a obedecer al principio de conservación de la materia. ¿Qué decía el principio de conservación de la materia? no se crean, se destruyen. Solo se van a formar. O sea, no es que el A va a seguir existiendo si tengo 1 kilo de A, va a seguir habiendo 1 kilo de A y voy a crear 1 kilo de B. Tiene que consumirse este para que se forme este. ¿Se puede consumir todo? Sí. ¿Se puede consumir un poco? También. Eso va a depender del tipo de reacción que nosotros tengamos. ¿Ya? Entonces, vamos a definir 2 nuevos conceptos antes de que se me acabe la clase. ¿Ya? Que se llama velocidad de aparición y velocidad de desaparición. ¿Ya? Velocidad ¿Va a dictar? de aparición. Básicamente primero quiero que entiendan esto y después yo les puedo subir un apunte con las definiciones chiquitas. Si quiero que entiendan, más que se aprendan de memoria algo, que le encuentren la lógica. Si aparece algo, ¿ustedes lo denominarían con el signo positivo o negativo? Si algo está apareciendo o está formándose. Sería positivo. Positivo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo estoy creando. Por lo tanto, la velocidad de aparición siempre va a tener un signo positivo. Siempre, siempre, siempre. ¿Y qué pasará con la velocidad de desaparición? Al contrario, o sea, ¿Y por qué será negativo? Porque están desapareciendo. Porque se está consumiendo, ¿cierto? Entonces, la velocidad de aparición en la cinética química, cuando aparece una sustancia, siempre su velocidad va a ser un positivo. Mientras que cuando yo estoy hablando de quien se consume, vamos a tener un signo negativo. ¿Por qué? Porque estoy gastando de él para formar al otro. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿A quién le tendríamos que calcular la velocidad de aparición? ¿A qué reactante? O sea, ¿a qué sustancia? ¿A la A o a la B? A la B A la B. ¿Y cómo quedaría si queremos replicar este modelo? sería B. B, al revés, pues B1. Concentración menos concentración. Ya sabemos que hay diferencia de concentraciones. Pero ¿quién aparece?
El B. Aparece B. Entonces le pongo la concentración de B. ¿Entre qué instantes de tiempo? Ya dijimos que no solamente vamos a hablar de tiempo final ni tiempo inicial, sino que vamos a hablar de un tiempo 2 y un tiempo 1. Y aquí abajo, T2 menos T1. Ojo, la velocidad tiene una unidad de medida. ¿Qué creen ustedes que es la unidad de medida de esa variable velocidad? En física es B. En física, ¿cómo se mide? Cuando nosotros vamos en un auto, le decimos, papá, va muy rápido. ¿Qué miramos? Miramos el panel, Fuerza de velocidad. kilómetros por hora, ¿cierto? Aquí, el tiempo, segundos. Y arriba, ¿qué tengo? Concentración. Concentración molar. ¿Y en qué se mide la concentración molar? El mol. En mol. Por litro. Y eso es lo mismo que decir molar sobre segundos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto, mol litro, es molar. Y segundos es la medida del tiempo. ¿Ya? Por lo tanto, si yo les pregunto, ¿en qué unidades se mide en cinética química la velocidad de aparición? Molar partido en segundo o mol dividido en litros por segundo. ¿Ya? Ambas respuestas están correctas, pero ojo, no me vayan a poner que la velocidad de aparición se mide en kilómetros por hora, chiquillos, porque no estamos trabajando con distancias. Aquí trabajamos con concentraciones. Ya hicimos la expresión para la velocidad de aparición, que es cuánto se va a demorar una sustancia en formarse. Ahora, ¿cómo será la velocidad de desaparición? ¿Quién desaparece? Sería menos y desaparecería el A. Ya. ¿De desaparición o consumo? Ojo. ¿Por qué pongo consumo? Porque no siempre va a desaparecer por completo. Entonces, velocidad de desaparición. Si es A, dígame cómo relleno aquí esta cosa. A2. A2 No, B, A1. menos A1. T2. T2 menos T1. O sea, es lo mismo que nosotros que yo les puse de ejemplo aquí, para un ejemplo generalizado de velocidad de reacción, pero la velocidad de reacción se desintegra en una velocidad de aparición y en una velocidad de desaparición. Eso va a depender qué sustancia nosotros estemos estudiando. ¿Dudas, preguntas, consultas, chiquillos? ¿Se entiende el concepto hacia dónde vamos caminando en esta unidad? ¿Cuál sería la fórmula de desaparición? ¿Cuál sería la unidad de medida aquí? ¿Habrá cambiado? Es exactamente la misma, porque el concepto sigue siendo igual. La velocidad de reacción, la velocidad de aparición, la velocidad de desaparición tienen exactamente la misma unidad de medida. Porque la velocidad de un camión, la velocidad de un auto, la velocidad de una moto, la velocidad de una bicicleta, en sentido figurado, se mide en la misma medida. Lo mismo ocurre con los átomos y las moléculas que se están mezclando. ¿Ya? Entonces sería mol, litro segundo, o molar sobre segundos. ¿Por qué es importante esto, chiquillos? La próxima clase, lo que nosotros vamos a hacer es determinar estas velocidades. Entonces, yo voy a traer un ejercicio y para eso tienen que traer su calculadora. Sé que la tienen en el celular. Si la tienen en el celular, pueden sacar el celu, ¿ya? Pero obviamente que sea con responsabilidad, pues no se van a poner a chatear si estamos haciendo el ejercicio. La idea es que todos aprendamos. Quiero saber con qué conceptos de la clase se quedan hoy día. Con que se relacionó otra vez el tema de molaridad, Ya. que ya habíamos visto antes. O sea, se relacionó la cinética con Que la cinética química es la velocidad de reacción. Por ejemplo, un átomo Ya. y de una reacción es una reacción que produce. Cuando se demora ¿Cuánto se- cambios, que afecta a la temperatura. Y esos factores, que ahora me acordé de la palabra que se me había olvidado antes, son los factores que afectan la velocidad, van a depender de la naturaleza. No hemos salido, así que
También en sus cuentas. parecido a las ecuaciones redox. A las ecuaciones redox. Chiquillos, No, que una se consume y la otra se crea, ¿no? excelente. Ojo, la velocidad de aparición siempre va a ser positiva. Si yo en la prueba les pongo una velocidad de aparición negativa, claramente esa respuesta no es. ¿Ya? Lo mismo con la desaparición o de consumo. Ojo, próxima clase vamos a ejercitar, pero para eso